Bueno, los valores del capitalismo. A mí me gusta siempre comenzar por definir los términos. ¿Qué entiendo yo por capitalismo? Bueno, pues por capitalismo entiendo ese sistema económico en el cual se utiliza capital para producir. Oye, ¿y qué es el capital? Todo aquello que nos ayuda a los seres humanos a producir. Desde los conocimientos y las habilidades de las personas, el capital humano, hasta las instalaciones, la maquinaria y el equipo. ¿Sí? En este sentido, cualquier ser humano produciendo en cualquier época de la humanidad está en un sistema capitalista, porque por lo menos necesita sus conocimientos y sus habilidades para poder sacar del río un pescado y comérselo. Entonces, en este sentido, no hay producción de bienes y servicios si no hay capitalismo, si por ello entendemos el sistema que utiliza capital para producir. Esto desde el punto de vista, digámoslo así, literal del término, pero luego hay una definición que a mí me gusta llamar dogmática, no sé si sea el término correcto, que dice que el capitalismo es aquel sistema económico que utiliza capital y el capital es de propiedad privada. Parece ser que esa es la característica del capitalismo, eso es lo que la mayoría de nosotros entendemos cuando hablamos del capitalismo. Sí, obviamente tiene que haber capital, pero ese capital está en manos privadas y a eso es a lo que se le conoce como capitalismo, que tiene como contrapartida lo que algunos llaman el capitalismo de Estado, que es aquel sistema en el cual los medios de producción o la gran mayoría de los medios de producción, comenzando por los sectores estratégicos, están en manos del Estado y en concreto en manos del gobierno en turno. Primer punto, no podemos producir bienes y servicios con los cuales satisfacer nuestras necesidades si no contamos con capital. Y entonces la pregunta es, ¿de qué manera podemos sacarle un mejor provecho al capital? Si este está en manos privadas o si este está en manos del Estado. Ahora bien, si los empresarios son los dueños de los medios de producción, los utilizan para producir bienes y servicios y ofrecérnoslos a los consumidores. En ese sentido es que, como yo digo, y aquí ya lo han mencionado varias veces, podemos considerar al empresario como un benefactor de la humanidad. Esto a lo mejor suena totalmente fuera de lugar. No, mira, benefactor a la Madre Teresa de Calcuta, pero los empresarios, ¿cómo que benefactores de la humanidad? Y lo que yo les digo a mis alumnos es, bueno, a ver, comencemos desde abajo. ¿Y qué quiere decir comenzar desde abajo? Pues comenzar por los zapatos que traemos puestos. ¿A quién le debemos, todos los que estamos ahorita en este salón, los zapatos que traemos puestos? Pues a algún empresario, grupos de empresarios que se dedicaron a producir, ofrecer y vender zapatos. ¿Nos benefician o no nos benefician? ¿Cómo prefieren ustedes andar por la vida? ¿Calzados o descalzos? Bueno, yo lo tengo muy claro, prefiero andar descalzo. Ah, no, pero valiente benefactor que nos cobra por lo que nos ofrece. Benefactor si nos regalara los zapatos. Bueno, yo ese punto ya ni lo discuto. Producir cuesta. Y a mí me queda muy claro que si como consumidor quiero seguir disfrutando desde zapatos hasta anteojos que me permiten ir por la vida viendo las cosas un poquito más claras, tengo que estar dispuesto a pagar a quien lo produce, lo ofrece y lo vende un precio que por lo menos le permita recuperar su costo de producción, incluida ahí la ganancia normal. Ahora bien, ¿cuál es la señal más clara, la muestra más clara de que lo que los empresarios hacen y lo que hacen es producir, ofrecer y vender bienes y servicios nos beneficia? Pues el hecho de que estamos dispuestos a pagar un precio por todo aquello. Eso me parece que es la muestra más clara de que lo que está haciendo ese empresario al producir, al ofrecer, al vender bienes y servicios nos está beneficiando. Y eso, vender bienes y servicios, se hace en el mercado. Y aquí la pregunta interesante es, oye, ¿y qué es el mercado? Ah, pues mira, el mercado es el lugar donde. No. El mercado no es el lugar donde. El mercado es ese tipo de relación que se da en ciertos lugares a los cuales por analogía les llamamos mercado. Pero el mercado no es otra cosa más que la relación de intercambio entre un comprador y un vendedor. Y de esa relación de intercambio ambas partes ganan, porque cada una valora más lo que recibe que lo que da a cambio, de tal manera que el resultado del mercado de ese intercambio es un cierto bien común. No el bien común con mayúsculas de la doctrina social de la Iglesia, sino un bien común muy concreto. Ambas partes se benefician, ambas partes común se benefician bien, ¿sí? Y obviamente lo que supone ese intercambio es la libertad de las partes.
porque cada vez que compramos y vendemos lo hacemos libremente. Por eso es que hablar de libre mercado hasta cierto punto resulta redundante, porque el mercado definido como esa relación de intercambio o es libre o no es intercambio, será algún otro tipo de relación un tanto cuanto sui generis. Ahora bien, pasemos del mercado a la economía de mercado. Yo defino la economía de mercado desde dos puntos de vista. El punto de vista literal, la definición literal, y luego la definición institucional del término. A ver, son de mercado, en el sentido literal del término, aquellas economías en las cuales el intercambio es la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás. En ese sentido, por ejemplo, el tipo de economía en el cual nosotros nos movemos, en el cual nosotros operamos, es de mercado. ¿Por qué? Porque producimos para vender y compramos para consumir. Eso es lo que la gran mayoría de nosotros hacemos. Producimos para vender, claro, previa oferta, y compramos para consumir. ¿Sí? En ese sentido, la economía mexicana, en el sentido literal del término, es una economía de mercado porque la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás, comenzando por la producción en este extremo y el consumo en este otro, es el intercambio. Pero lo que verdaderamente importa es tener claro qué es la economía de mercado en el sentido institucional del término, teniendo muy claro que las instituciones son las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego que permiten sacar un mejor provecho a la economía de mercado en el sentido literal del término? Y esto nos lleva ya a considerar el tema de esta reunión. ¿Cuáles son los valores del capitalismo? A ver, cualquier regla del juego permite obtener los mejores resultados posibles en materia económica, lograr la mayor producción de bienes y servicios ofrecidos al menor precio posible, etcétera, etcétera, etcétera. No, claro que no. ¿Sí? Pensemos un momento en el empresario. ¿Por qué el empresario hace lo que hace? Porque pretende obtener una utilidad. Y me quedo corto, porque su pretensión debería de ser maximizar sus utilidades. Pero esto no lo va a lograr si no sirve al consumidor como el consumidor quiere ser servido. A mí me llama mucho la atención cuando alguien dice, no, es que este empresario quiere explotar estos recursos naturales en beneficio propio. La única manera que tiene un empresario de explotar cualquier tipo de recurso a su disposición en beneficio propio es si beneficia a los consumidores. No hay otra. Y esto es algo tan sencillo, tan lógico, tan obvio, que desafortunadamente no se entiende. ¿Sí? Pero el empresario hace lo que hace porque pretende maximizar utilidades. Para ello tiene que generar un ingreso. Para generar un ingreso tiene que vender. Y para que venda, los consumidores tienen que estar dispuestos a comprarle. ¿Sí? Esto es lo que muchas veces no se ve, y ya lo mencionaba Gloria, ya lo mencionaba también Javier, detrás de la actividad empresarial. Pero a ver, ¿qué es lo primero que necesita el empresario para poder hacer lo que hace, lo que le es propio, producir, ofrecer y vender bienes y servicios? Ser propietario de los medios de producción. Ahí está el primer tema, la propiedad sobre los medios de producción. Y luego, derivada de esta, tener la libertad para, con el único límite de que al hacerlo respete los derechos de los demás, poder producir esos bienes y servicios y ofrecerlos. Y luego, una vez vendidos esos bienes y servicios, que el empresario pueda disfrutar del producto de su trabajo. En este caso sería el ingreso, serían las utilidades. ¿Cuáles son los dos principales valores de este esquema? La libertad individual y la propiedad privada. Y yo le agregaría un tercero que para mí es inseparable de los dos anteriores, la responsabilidad personal, tanto frente a las ganancias como frente a las pérdidas. ¿Sí? Cuando a mí me dicen, oye, para ti, ¿qué es el liberalismo? Tengo 2 o 3 definiciones, una de ellas es libertad individual, propiedad privada y responsabilidad personal. ¿Sí? Esos son los 3 valores, ¿sí?, liberales por excelencia que se manifiestan en el ámbito económico, en lo que yo llamo la economía de mercado en el sentido institucional del término, que es la que yo identifico con el capitalismo como aquel sistema en el cual los medios de producción están en manos de los particulares, en manos de los privados, que en este caso son los empresarios. ¿Sí? Mucho se ha criticado al liberalismo, ¿sí?, y a mí me gusta definirlo de la siguiente manera, aquí parafraseando a San Agustín. Ustedes recordarán aquí esta frase de San Agustín muy bonita que da para escribir varias tesis doctorales, ¿no? Ama y haz lo que quieras.
Esa frase tan sencilla da para escribir varias tesis doctorales. A mí, ¿cómo me gusta definir al capitalismo? Respetando los derechos de los demás, haz lo que te dé la gana. Lo único que una persona tiene derecho a prohibirle a la otra es que la otra viole sus derechos. Es lo único, ¿sí? Fuera de eso, yo no he encontrado ninguna justificación para limitar la libertad individual, ¿sí? Respetando los derechos de los demás, haz lo que quieras, con una acotación, que realmente sean derechos. Ya lo mencionaba Sergio, y esto es algo que a mí me preocupa mucho. Uno de los principales problemas que enfrentamos hoy en día es la identificación arbitraria de necesidades e intereses con derechos. Y entonces tenemos en la Constitución mexicana una serie de necesidades elevadas a la categoría de derechos, y el Estado tiene la responsabilidad de hacerlo valer, lo cual no lo puede hacer al menos que redistribuya, que le quite a A lo que es producto del trabajo de A para darle a B lo que no es producto de su trabajo. Y díganme lo que me digan, este es el famoso expoliación legal de la que hablaba Federico Bastiat. Hoy en día, ¿cuál es la principal amenaza? Y con esto ya termino, que yo veo para la libertad individual: la redistribución del ingreso. Ya no es tanto la amenaza directa en contra de la libertad individual, sino a través de las amenazas a la propiedad privada vía la redistribución del ingreso. Menciono, nada más por recalcarlo, los 2.500 pesos que Barrales quiere darle a todas las jefecitas. Pues ¿de dónde van a salir? Y bueno, ya puestos aquí en igualdad de género y a los jefecitos, ¿por qué no? Digo, pues yo también soy jefe de familia, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Fíjense ustedes el discurso de los candidatos. ¿Cuánto de lo que prometen tiene que ver con la redistribución? Para terminar, hoy en día en este país, a nivel federal, 2/3 partes del gasto es gasto redistributivo. Hoy gobernar es sinónimo de redistribuir, ¿sí? Esa expoliación legal de la cual hablaba Federico Bastiat. Y los 3 valores fundamentales del capitalismo, del liberalismo, de la economía de mercado: libertad individual, propiedad privada, y que no se nos olvide, responsabilidad personal. Muchísimas gracias. Visita las listas de reproducción, suscríbete